va a estar dirigiendo la reflexión de hoy. Ahora sí no te escuchamos, Arnold. Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Gracias al Señor por la oportunidad de poder meditar en su palabra, de ver un día más que es producto de la gracia del Señor y que en muestra de esa gracia podamos acercarnos a su palabra. Yo le pido por favor que oremos antes de empezar. Señor de gloria, de toda la majestad, gracias en este día te damos por lo bueno que has sido, por tu grande misericordia, porque no somos dignos, Señor, de acercarnos a ti, Dios, de recibir edificación. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Te pido que nos hables por medio de ella en esta mañana. Señor, que la utilices como ese medio de gracia que es para forjar a Cristo en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, estaremos meditando en esta mañana en el Salmo 132. El Salmo 132 fue escrito probablemente por Salomón en el contexto de aquella decisión determinada de llevar a cabo la tarea que le había encomendado David, su padre, antes de morir, de construir una casa para el Señor. Así que probablemente fue escrito en ocasión de su inauguración. Este salmo expresa cómo es decir, el templo, era el resultado del favor de Dios hacia el pueblo, debido a la complacencia que hallaba en su siervo David, que para entonces probablemente ya habría muerto, y que no obstante, él perpetuaría su legado materializando su deseo en manos de su hijo. Expresa también el ardiente deseo por el que existiese una casa en la cual Dios pudiese habitar junto a su pueblo, como también el que esa compañía se perpetuase en el tiempo. Al igual que todos los salmos expuestos últimamente, es un cántico gradual, el cual era recitado durante las fiestas de ascenso, expresando así un vivo anhelo por la casa de Dios y adorar dentro de sus atrios. El Señor permitió que el anhelo del salmista quedase plasmado para la posteridad, dejándolo como ejemplo de aquella vida que debemos seguir en dependencia del Señor, enfatizando nuestra adoración y el profundo anhelo por su presencia. El Salmo se divide en 3 partes. La primera va del 1 al 5 y ahí podemos observar el anhelo de David. Yo le pido amablemente que estemos leyendo. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En esta porción Salomón traerá a colación aquel deseo que tuvo el rey David, el cual fue expresado al profeta Natán en el libro de 2 de Samuel. En el capítulo 7, versículos 1 al 3 leemos: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. La respuesta que Dios dio a David por medio del profeta fue básicamente que él no necesitaba una casa, que él no la había pedido y que no había nada en el pueblo o algo que él pudiese hacer por él, que él, en lugar de ello, lo que plantea es que Dios construirá una casa para David, es decir, una línea ininterrumpida de descendientes que se sentarían en el trono,
que se perpetuaría en el tiempo. Y al final el Mesías saldría de sus entrañas y sería rey por siempre. Este, es decir, el Mesías, será el que construiría casa al Señor. Sabemos todo el contexto de este pasaje y que de alguna manera Salomón fue el que construyó casa al Señor y es un tipo de ese Mesías que vendría. Sabemos por todo el testimonio bíblico que a David no se le permitió llevar a cabo su deseo debido a que era hombre de guerra y que sus manos estaban sucias de sangre. No obstante, mis amados, es un relato inspirador que nos impulsa a identificar en las diferentes circunstancias en que nos coloca la providencia la manera en cómo expresar amor y devoción a Dios, aunque muchas veces erremos en dicha tarea. Nuestro servicio a Dios, aun por razones del pecado, suele venir acompañado de los vestigios y de la corrupción que trae. Es bueno recordar que solo la gracia hace posible que nuestros pobres servicios sean aceptados y bendecidos por un Dios que no necesita nada de nosotros. En la historia que leemos vemos que en algún momento de su vida David creyó que podía hacer algo por Dios aparte de lo que claramente le era ordenado por él en la ley. De alguna manera creyó que podría impresionar a Dios. David genuinamente amaba al Señor y se esforzaba en servirle. No tendríamos base alguna para afirmar que este deseo, aunque presuntuoso, no haya brotado de ese corazón que la Escritura declara que era conforme al de Dios. Pero debemos decir que siempre que creamos que podemos hacer algo por el cual Dios debería estar agradecido con nosotros, es bueno recordar lo que declaran los salmos al respecto. Dice el Omnipotente en el Salmo 50, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No hay nada que podamos hacer por Dios aparte de lo que Él ha ordenado que cumplamos. El libro de los Salmos nuevamente lo declara así en otra parte. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pese a todo esto, la gracia otorgada a David hace posible que su anhelo fuese concedido, aunque no de la manera en que él lo hubiese querido. Solo el amor de pacto de Dios puede encaminar nuestros deseos e inclinaciones hacia el perfecto lineamiento de su voluntad. Finalmente, mis amados, esta porción resalta el deseo por habitar cerca del Señor que tenía el salmista. Un deseo propio de alguien que entiende sus propias necesidades espirituales. Nuestros pecados nos sugieren estar ausentes de Dios o huir de Él. Sin embargo, la certeza de la remisión de sus pecados, en el caso del salmista, lo lleva a querer habitar cerca de sus atrios. Y es algo digno de imitar, es algo que todo verdadero creyente debería anhelar. Mis amados, continuemos leyendo. Veamos el segundo aparte de este salmo, que lo llamaremos la materialización del deseo. Leamos desde el versículo 6 al 10. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entramos en su tabernáculo, nos postramos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Este texto muestra la alegría por la consumación del anhelo y es una invitación solemne a que Dios venga a habitar en la casa que se le ha construido en su nombre. El salmista reconoce aquello que es declarado por el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa en que habré de habitar y dónde el lugar de mi reposo? Pero aún así, el salmista desea que Dios le favorezca con su presencia, confiando que al igual como Él lo hizo en el desierto de habitar en un tabernáculo, puede hacerlo ahora en esta casa que se le ha dedicado. La gracia especial de Dios hace que veamos los servicios litúrgicos y deberes religiosos más que como privilegios que nos son concedidos, que como obligaciones frías y mecánicas que nos son impuestas.
Cosas como la oración, el canto o los sacramentos deben entenderse como la manera en cómo el Señor perfecciona su comunión con nosotros. Alguien que entiende esto sabe que Dios no puede habitar en medio de criaturas pecadores y manchadas por este, pero también sabe que no hay peor juicio que la lejanía y el abandono a su suerte por parte del Señor. Por tanto, mis amados, es un acto de misericordia el que Dios quisiese habitar en esta casa construida por manos humanas y bendecirlos con su presencia. Somos llamados continuamente a entrar en la presencia del Señor y a gozar de su temible pero también augusta y cálida presencia. Recordemos que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La presencia de Dios era más que un edificio construido en piedras, era la buena disposición de la divinidad de hacerle bien a su pueblo y estar en una relación con Él bajo un contexto de gracia y misericordia en el cual Cristo es el mediador. Dios le hace el honor al hombre de recibirlo ante su presencia, pese a su condición de pecador, los medios para liberarlo de su pecado. En el sentido en que lo plantea el pasaje, tener el lugar en el cual ofrecerle sacrificios a Dios y más aún el que Él acepte nuestra oración debe ser considerado como la máxima expresión de benevolencia que se nos otorga. Todos los pasajes relacionados con el templo apuntan a esta verdad. Aquel pasaje que dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, o aquel que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O aquel pasaje que dice, y aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mis amados, David fue uno de los que más escribió sobre el templo y el templo no se construyó durante los días de David. Sin embargo, todos estos pasajes expresan ese anhelo ferviente que había por estar en la presencia de Dios, no simplemente de construir un edificio, sino de anhelar su presencia. Tengamos presente, mis amados, que en el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan, la cúspide de todas las bendiciones otorgadas, más que la vida eterna, más que el nuevo mundo, es la presencia de Dios en medio de los redimidos. Y tengamos presente que en el nuevo mundo, en la nueva Jerusalén, no habrá templo, porque no habrá ningún lugar donde su presencia, que no sea llenado con su presencia. Viviremos constantemente delante de Él. Mis amados, al leer en el verso 10, se nos dice que Dios haría todo esto, bendeciría el lugar que se le había construido y habitaría con nosotros. Sin embargo, presenta todos estos beneficios como algo que se nos es dado debido al gran amor que siente por el mediador. En este caso se muestra que este mediador es David. El nuevo pacto de alguna manera es ilustrado de esta manera, dejándonos saber que todo lo que recibimos, incluyendo la salvación, es fruto de ese amor de pacto en el cual Cristo es el gran mediador que constantemente intercede por nosotros a fin de que seamos consolidados y guardados. Cristo es el Hijo de David, pero también es el Señor de David, el perfecto arquetipo al cual señala el Rey. Finalmente, mis amados, leamos los últimos 8 versos, desde el verso 11 al 18, en el cual podremos ver la promesa de Dios de habitar siempre con ellos. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo.
Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El templo era el deseo de un hombre imperfecto de tener un lugar donde habitase Dios de manera especial. Sin embargo, en estos versos finales se puede ver la respuesta de Dios a ese anhelo. Dios no solo permitió que Salomón construyese un majestuoso edificio para la alabanza y el culto a Dios, sino que también les prometió que un día habitaría con ellos de la manera completa en un mundo nuevo, pero ya no a través de un edificio. Vemos que esta promesa se daría paso a paso. Primero, un descendiente de esa casa eterna que Dios construiría para David sería levantado para que fuese rey para siempre. Mis amados, se refiere a Cristo, aquella estrella que se alzaría de Jacob, a quien del cual el apóstol Juan en su evangelio menciona, hablando de él, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O diciéndolo de otra manera, se tabernaculizó o construyó su tienda de campaña entre nosotros. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros, para estar siempre a nuestro lado. Lo segundo es que Él construye día a día la verdadera casa a Dios, en la cual cada uno de nosotros somos como piedras vivas que forman un edificio del cual Cristo es la piedra angular y los apóstoles y profetas los cimientos de este. Una casa en la que Él habita. Y no solo esto, el pasaje también nos muestra que Dios renovará todas las cosas para que esto sea posible, otorgando salvación y vistiendo de justicia a su pueblo y retribuyendo con confusión a sus enemigos. Mis amados, la promesa hecha a David fue cumplida de una manera en que él nunca se imaginó. Quizás nunca pensó que ese edificio que él quería construir simbolizaba a ese pueblo redimido de todas las culturas y lenguas que adorarían a Dios. Dios se complació en aceptar el deseo del salmista, a pesar de que no era exactamente lo que él haría. Hizo que las generaciones que vendrían posteriormente supieran de este deseo y lo elogiaran por ello. Y no solo esto, este deseo apuntaba a aquel postrer David que finalmente tendría plenamente el deseo de construir casa a nuestro Dios donde él habitase, es decir, Cristo. El profeta Amós menciona esto al decir: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Mis amados, nosotros, la iglesia de Cristo, es ese templo que habría de construir para gloria y honor de nuestro Dios. Oremos, son las 5:53 de la mañana. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad de meditar en este pasaje. Gracias, Señor, porque tú comisionaste, Señor, a tu Hijo Cristo, Señor, para construir casa a tu nombre, oh Dios. Esa casa del cual todo tu pueblo redimido de todas las culturas de la tierra forman este templo, Dios. Un templo en el que tú habitas de manera especial, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites acercarnos ante tu presencia, sea por medio de la oración, sea por medio del culto público cada día del Señor. Gracias porque nos permites, Señor, participar de los sacramentos. Oh Dios, gracias por todas estas bendiciones, Dios, que nos recuerda que un día estaremos en tu presencia, Señor, viviendo continuamente delante de ti. Gracias, oh Dios. Por el momento, Señor, fortalécenos con tu palabra y permítenos, Dios, seguir recibiendo edificación de ella. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Arnold. Muchas gracias por dirigirnos en el Salmo y por llevarnos a reflexionar en esta maravillosa verdad de lo que hoy somos. Somos ese templo, lo que anheló en su momento David, lo que pudo materializar Salomón, lo que en Cristo sabemos hoy es en una forma espiritual y que mañana será
plena, tanto física como espiritualmente. Es glorioso poder ver que nosotros somos el lugar en el que el Señor habita. Muchas gracias. Amén, pastor. Gracias. Bien. A todos los hermanos un feliz día. El Señor le guíe a lo largo de esta mañana.